amigos? ¿Cómo están? Soy Manuel del canal de Amusia, aquí en una colaboración para Musicografía. El día de hoy quiero platicarles brevemente acerca de un trabajo que pues muchos de nosotros consideramos fundamental en la discografía de una banda como lo es Immortal. Immortal se inició en la segunda ola del black metal. Se caracterizaba por un sonido muy crudo, bastante violento, rápido y con una estética que inclusive de repente se acercaba a la esencia punk. Pero conforme fueron avanzando en su carrera fueron dejando de lado esa crudeza y enfocándose mucho más en la composición. Y es así como llegamos a este quinto álbum que fue lanzado un 2 de febrero de 1999. Immortal presentó At the Heart of Winter y tal como el nombre del álbum lo dice, se sigue proyectando esa frialdad que siempre caracterizó a la banda. Pero aquí se presenta una producción extraordinaria a cargo de Peter Tägtgren, de fama de Hypocrisy y que gracias a trabajos como este se volvió más adelante en uno de los más renombrados productores a nivel mundial y de los más solicitados. Abad en la guitarra, Horg en la batería y Demonas en las letras y algo de la composición también, se encargaron de crear una auténtica obra maestra. ¿Y por qué lo digo que es una obra maestra? Porque esto es la consolidación del trabajo de esta banda que deja en claro que sigue con una estética totalmente black metal, pero incorporando diferentes influencias, como viene lo más esencial del death metal y del thrash para crear una colección de riffs que es absolutamente espectacular. En 1999 quedó muy claro que el black metal no solamente era esencia oscura, misántropa, fría, de bosques y de tinieblas, también tenía mucho que dar musicalmente. La colección de canciones que están presentadas en este álbum nos muestran que una banda puede ser enormemente musical y al mismo tiempo muy helada en su aproximación. Las letras son mucho más pensadas, mucho más elegantes y entregadas con una visión no solamente de agresión, sino también de intención emocional mucho más cargada hacia lo musical. La portada inclusive es diferente, ya dejamos ahí las famosas fotos de la banda que siempre eran en la portada y aquí tenemos una ilustración que nos refleja un paisaje totalmente invernal. Para mí este álbum es totalmente triunfal porque no solamente la producción ayuda a que sea comercialmente más accesible para otros gustos musicales, otras personas que no necesariamente se aproximaban antes al black metal precisamente por esas quejas de la producción lo-fi, sino también nos damos cuenta que la banda puede absolutamente rockear. Y con esto quiero decir que incita a ese headbanging y no solamente a la contemplación de paisajes desolados y de tristeza absoluta. La voz de Abad es perfecta aquí, las letras son elegantes, las transiciones, los movimientos con esas guitarras limpias, esas guitarras acústicas nos presentan una atmósfera sumamente desarrollada que lo manifiestan como todo un triunfo. A partir de este momento, Abad fue muy específico en su aproximación a sus vocales. Esas vocales harsh que cada día tenían mucho más intención de ser entendidas y no solamente de que se escucharan gritos hacia un eco. Un gran triunfo, sin lugar a dudas, de Immortal y definió para el futuro a muchas de las bandas que después siguieron, dando la oportunidad de desarrollarse mucho mayor en el ámbito musical y de intención, inclusive a veces hasta progresiva, hacia futuro. Álbum totalmente recomendado de su discografía y yo pienso que el que ayudó a definir el sonido a futuro de la banda. Señores, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Bueno, At the Heart of Winter de Immortal, disco que sale en el año 99, principios del año 99. Tiene ciertas características que lo diferencian de los anteriores trabajos. Me parece que en este
Abad estaba encargado de toda la composición y grabación de las guitarras y bajo, porque Demonas había tenido problemas, no sé si de tendinitis o que le impedían realizar esa labor. Y acá Abad genera como una cuestión súper interesante en lo que es todas las líneas melódicas y los riffs. Es un disco que tiene excelentes riffs, muy, muy gancheros, que uno se queda pegado a esas melodías, que van transitando de una forma muy coherente a lo largo de todas las pistas del álbum. A diferencia de muchos proyectos y muchas bandas del género, cuando limpian su sonido pierden agresividad, y creo que no pasa en este disco de Immortal. Me parece que la producción, si no me equivoco, es el primer disco de ellos que produce Peter Tägtgren, y realmente me encanta el sonido que lograron, y cómo todas las texturas del álbum se van complementando y generando un clima que de principio a fin es un disco que se deja escuchar de un tirón. Personalmente es el disco que suelo recomendar cuando alguien todavía no se ha acercado a la banda, y me parece que es el disco que le abrió la puerta de la banda a muchas personas del metal extremo. Digo, hay muchas personas que escuchaban metal extremo y tal vez no eran muy fanáticas de black metal, y quizás al encontrarse con otros discos de Immortal, los anteriores, quizás no llegaban a engancharse por este sonido muy compacto, muy sucio, muy agresivo, muy contundente. Sin embargo, este disco, At the Heart of Winter, se deja escuchar, permite un acercamiento a cualquiera que escuche metal extremo. Tiene unos riffs increíbles, muy, muy, muy interesantes, muy divertidos de tocar. Es uno de los discos que a veces cuando agarro la guitarra y me pongo a tocar, me divierte mucho tocar los riffs de este disco, porque me parece que están súper bien armados, fluye muchísimo en la composición a lo largo del álbum, y creo que marca un antes y un después en la carrera de la banda. Definitivamente es un disco imperdible para aquellos que les gusta el metal extremo. Me parece que es un clásico dentro del black metal. Y más allá de que pueda ser fanático de este disco o no, me parece que no pasa desapercibido. Tiene temas que ni bien salieron, se convirtieron en clásicos indiscutidos, y la banda los tuvo que tocar en vivo sin ninguna duda de incluirlos en su setlist, porque generaban eso, ¿no? Una cosa súper ganchera que al día de hoy me pasa. Lo escucho y quizás quiero escuchar un track o dos y lo dejo sonar porque me encanta, me parece que está muy bien logrado, y a mi gusto personal me parece que es el mejor trabajo de Immortal, y me parece súper destacado, y creo que es un clásico de todo el género, que está entre los discos tal vez más importantes de todo el género. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Telles alias Black Bujo del canal Metalófago, y agradezco mucho a Juanma y a Musicografía por haberme invitado y darme la oportunidad en esta ocasión de hablar de uno de los álbumes más importantes de esta banda que fue pionera de la escena y del sonido black metal a principios de los 90s. Sobre todo fue parte de esa escena tan disruptiva, pero al mismo tiempo tan convulsa, que dio Noruega entre mediados de los 80s y principios de los 90s. Immortal debuta en 1992 con su álbum Diabolical Full Moon Mysticism. Y los primeros 4 álbumes, Pure Holocaust, Battles in the North y Blizzard's Beast, son 4 de las piedras angulares del auténtico sonido black metal, y mucho terminaron de definirlo al empezar a trabajar profesionalmente desde muy temprano, ser firmado por sellos y tener una distribución a nivel mundial. Pero ¿qué hace diferente a At the Heart of Winter? Creo que principal y fundamentalmente este álbum es cuando dejan
el sonido rústico y rudo y empiezan a incorporar elementos que, si bien no son del todo ajenos a al género que ya venían manejando y del cual fueron co-creadores junto con muchas de esas bandas de la escena noruega, lo que sí saben hacer muy bien en At the Heart of the Winter es, uno, ya tienen un conocimiento un poco más adecuado de la producción musical, de tal forma que dejan ese sonido ruidoso y ríspido que se caracteriza en los 4 primeros álbumes por uno más elaborado, con mejor definición y con otras variantes musicales que no precisamente tienen que dejar de ver con el black metal, pero le dan una dinámica distinta a cada uno de los temas. Demonas y Abad saben muy bien en este punto que ya son una banda súper profesional y que van a tener que trabajar de esa manera en lo subsecuente. De tal forma que este álbum representa la definición como tal del sonido de Immortal, sobre todo en que ya no están manejando su sonido de forma unidimensional, sino tratan de incorporar elementos de un heavy metal más tradicional, cambios de tiempo que no demeriten las canciones y que no les quiten el sonido tradicional del black metal, pero que sí formen como tal una musicalidad más extensa dentro de esta construcción que hacen de At the Heart of the Winter, de tal manera que con el paso del tiempo este álbum determina lo que será Immortal, por lo menos hasta la salida de Abad, que son muchos años, dentro de los cuales son una de las bandas emblemáticas no solo para la escena black metal, sino para la escena del heavy metal y de la música extrema en el mundo. Su apariencia, la forma en la que siempre se han presentado o se presentaron como banda antes de la salida de Abad, es lo que ha definido mucho de la forma en la que se ha comercializado el black metal desde prácticamente finales de los 90. Este álbum, siendo de 1999, determina también una de las cosas que veríamos más adelante, que es el sonido como tal de Abad. Mucho de lo que escuchas aquí, Abad lo ha trabajado con otras pequeñas inflexiones dentro de su nueva carrera como solista. Pero sin lugar a dudas, este álbum es una de las formas en las que se empieza a hacer más sonoro el black metal, en la que empieza a incorporarse más a una industria musical de la cual ellos estaban alejados por la misma brutalidad y la marginalidad con la que querían manejar las cosas, el sonido y el black metal, y empiezan a hacer de este mismo black metal algo más sofisticado y más entendible, sobre todo, como les digo, en los recursos de incorporación de nuevos elementos y de limpieza en la producción musical. Este pareciera ser el primer álbum del resto de la historia de Immortal, un imprescindible en la historia, por supuesto, del black metal. Nos vemos. Buenas tagares, que se dice aquí en mi tierra. Bueno, mi amigo Juanma me ha invitado a participar en su canal de YouTube y me ha dicho si quería hacer una crítica del trabajo de Immortal At the Heart of Winter. Bueno, voy a empezar diciendo que para mí no es de sus trabajos que más me gusten, puesto que me quedo con la primera etapa de Immortal, sobre todo con Pure Holocaust y Battles in the North. Pero bueno, después del desastre de álbum que fue el Bizarre Beast, que para mí es algo que no hay por dónde cogerlo, es un desastre de álbum. Es más, me gustaría saber si a alguien le gusta ese álbum, porque con todo el mundo que he hablado, a nadie le gusta. Es que nadie entiende por qué sacó Immortal ese álbum, que suena de metal, no sé, que suena cascarria. Bueno, vamos a dejar eso porque eso sería otro debate y para otro programa, vamos a decir. Bueno, y centrándonos en la The Heart of Winter, pues bueno, es un álbum que vamos a hacer una comparativa con el vino. No es un crianza, no es un reserva como su Pure Holocaust. Vamos a decir que es un vino joven. Entra fácil, ya que yo creo que lo que buscaban era
que fuera pegadizo para abarcar un nuevo abanico de seguidores, por lo cual metieron muchas melodías, se volvió más tras su música, vamos a decir, bueno, pues más comercial, ¿no? En definitiva. Y bueno, como os he dicho, no obstante, no es un mal álbum. A mí a veces me parece demasiado repetitivo, un poco cansino, pero bueno, aún mantiene la esencia de los primeros Immortal. Y el sonido de la grabación, claro, en general pues es bueno, grababa en los Savage Studio con Pete Targren, pues un gran álbum en ese aspecto. Me gusta en ese sentido porque aún guarda semejanza con sus primeros álbumes, cosa que en álbumes de después ya perdieron, eran ya producciones ya demasiado limpias para mi gusto. Pero bueno, como os he dicho, para mí es un álbum muy aceptable, pero un tanto comercial a veces, como ya he dicho, un poco pesado. Bueno, luego el tema de la portada y tal, bueno, es una portada también, vamos a decir, dentro de su universo, del universo Immortal, pues vamos a decir que les viene al pelo, vamos a decir. Pero bueno, a mí tampoco me acaba de gustar mucho. Es más, en aquella época estaba muy de moda el famoso dibujante Luis Rollo, y no voy a poner nombres de grupos de power metal y heavy metal, el casposo de aquí de España y otros lados, que ponían portadas muy similares a esas, que a mí no me gustaban nada. ¿Sabes? El Luis Rollo me gustó, pero llegó un momento que empezaron a poner ese tipo de portadas tan casposas y sin ningún sentido que, bueno, no... Y como os digo, bueno, el diseño de la portada está muy bien, pero bueno, no me dice nada, un castillo y poco más, 4 cuervos por ahí volando y 4 hielos, bueno, lo típico de Immortal. Sí, dejaron de poner ya sus caras y todo eso, pero bueno, a mí casi más me gustaban las portadas de antes, porque tenían su esencia y tenían su sello de identidad. Y bueno, ya sobre las letras, pues también la lírica, decir, pues bueno, son aceptables también, pero no son el tipo de letras que me gusten. Son muy monotemáticas sobre, por lo que hemos hablado, el tema del hielo, del invierno, todo este tema Immortal, de su universo, Black Seer y todo eso. Bueno, no están mal, porque tienen... Las he estado ojeando últimamente, claro, para esta crítica un poco más. Y bueno, no acaban de disgustarme del todo, pero bueno, tampoco son unas letras que digamos que son filosóficas totalmente. Con que nada, tampoco quiero alargarme mucho más, solo decir, bueno, que es un buen álbum, se puede oír como un vino joven, pero bueno, como un vino joven, luego se pasa, ¿sabes? No es como un reserva que dura más años. Con que nada, un saludo gente y espero no haberos aburrido con mi crítica. Hola amigos de Musicografía, yo soy Ricardo Rogerio de Metalófago y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de este disco que es el At the Heart of Winter de Immortal. Y pues nada, estuve escuchando el disco, bien interesante, que pues aunque sabemos que el género per se de Immortal es un black metal muy extremo de repente y ambiental, en este disco se conservan algunas cosas, pero es interesante que hay como muchos tintes de thrash de repente. O sea, hay unos riffs que sí suenan muy thrash, incluso hay unos que pues si no heavy están como un poquito más pegaditos a esta parte del thrash como más heavy, pero no pierde como la esencia. Y me gusta mucho todas estas armonías que suceden de las guitarras, que le dan este sonido muy, no sé cómo explicarlo, pero aquí en México en los 90s, finales de los 90s, había mucho ese sonido en las bandas no tanto de black, sino como de death metal también. Este sonido como de terceras menores, terceras mayores, de dos guitarras haciendo una armonía o un acompañamiento. Y a mí me remonta mucho este sonido como nostálgico. Y se me hace muy interesante que en este disco se toque con la buena mezcla de estos riffs que suenan un poco más thrash.
y que hace que se entienda muy bien como toda la idea y como todo el sonido del mismo disco. También las ambientaciones me llaman mucho la atención, que tan bien trabajadas están, como igual en cuestión de armonía, y más que nada como lo que proyectan como este ambiente más denso, me agrada mucho. En cuestión de los riffs, que hay, independientemente hablando del, digamos, el género o estas armonías, me gusta que hay hay riffs donde está la frase marcada por estas armonías, pero hacen remates con arpegios, con arpegios chicos de 3, algunos 4 cuerdas, y me gusta porque le da como que hace un remate del riff y deja una especie de halo de cómo suena el acorde, como cuando tocas las notas de un piano y dejas el pedal para que se queden sonando como si fueran unos clusters así. Y hay riffs donde hacen eso y me agrada muchísimo porque es parte de la ambientación que se va creando, ¿no? Y una ambientación más profunda siempre se logra, digamos, estirando las notas, que es lo que sucede en algunos riffs del disco. Y por último, creo que no sé si sea el disco más técnico de Immortal, pero sí creo que también se nota que de los discos anteriores a este, creo que sí hay unos picos ahí más de expresión técnica en los instrumentos, tanto la guitarra como la batería. Y creo que eso también le da un plus al sonido que se está creando en este disco y a estos detalles de cómo el género, no es que esté cambiando el género, pero cómo dentro del mismo género empiezan a hacer como guiños con otros sin perder la esencia de lo que es el disco en sí. Y por último, la voz. Creo que la voz de este disco son de las voces que más disfruto de black metal, como esta voz muy como tronada, como crujiente, como muy no sé, de repente se me afigura como una voz de fantasía, pero muy oscura, muy como duende, gremlin, monstruo, no sé. Me gusta mucho ese tipo de voz de black metal, es que de las voces que más disfruto. Pues nada, ojalá podamos tener en otras ocasiones más charla. Creo que ya me estoy pasando del tiempo y les agradezco muchísimo. Sigan Metalófago, estamos en todas las redes como Metalófago Podcast, y gracias a Juanma por la invitación. Y pues nada, sigan el canal, síganos apoyando, que pues nosotros, todo esto es para ustedes. Les agradecemos mucho. Gracias.